¿Cómo están, amigos? Pues vamos a hablar de los íconos de la resurrección. San Juan Pablo II nos recuerda cuánto los íconos son también lugares de fe. Así como podemos leer en los libros sagrados el misterio de la fe, los íconos también nos pueden ayudar a revelarnos el misterio de la fe. Somos gente que ocupamos signos sensibles y la belleza que el arte trata de transmitirnos, y más cuando se trata de los misterios de nuestra fe, en especial este misterio que estamos viviendo toda esta semana maravillosa, el misterio de la resurrección. Damos gracias al Señor porque nos permite disfrutar de su presencia a través de estos íconos. Y sucede, hay toda una bella tradición. Ante esta novedad de la fe cristiana, la resurrección del Señor, hay toda una tradición bellísima que nos ilustra, a través de bellas imágenes, nos hace contemplar este misterio de la resurrección de Cristo, tanto en Oriente como en Occidente. Vamos a tratar de tener estos dos que se complementan bellamente, estos dos visiones de la resurrección de Cristo, una que nos viene de Oriente, otra que nos viene de Occidente. Diríamos una diferencia que pudiéramos ver, la belleza que plasma la de Oriente y la belleza que plasma la de Occidente son distintas. Una se refleja primeramente más como el hecho mismo que es revelado, y la de Occidente, y la de Oriente iba a insistir más en el significado, ¿sí? Para contemplarlo, y una serie de pequeños símbolos que añade a lo que es el icono, la imagen. El primer icono de la resurrección que quiero comentarles es muy bello, ¿sí? Para mí personalmente significa mucho. Es donde vemos a Juan y Pedro, Pedro y Juan corriendo en la mañana de Pascua, en la mañana de la resurrección. Esa mañana en que todo el mundo estaba corriendo, las mujeres al sepulcro también, y luego regresan precisamente, y luego van Pedro y Juan también corriendo al sepulcro. Está lleno de hermosos detalles. Es un icono, una imagen, una pintura, un fresco de Eugène Bournand, es un autor del realismo francés, siglo XVIII. Juan y Pedro corriendo al sepulcro. Está lleno de bellos detalles. Solamente me quedo con ese que es muy, nos dice mucho. Está basado en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, del 1 al 9, donde vemos precisamente esto que les decía. María Magdalena, las demás mujeres les dicen ya no está en el sepulcro. Ellos corren al sepulcro a ver qué había pasado, ¿verdad? Y se nota esta expresión, podemos ver de cerca el rostro de Pedro, el rostro de Juan, que van corriendo, el pelo, el aire, cuando van corriendo, es muy expresivo, realista, pero sin embargo su expresión es de angustia. Ahí está angustia, todavía no llegan al sepulcro y su corazón está preguntándose qué había pasado con su maestro. Entonces están en esta angustia, en esta preocupación, y el pintor Bournand logra transmitir esta angustia que llevan en su corazón al no saber de la suerte de su maestro. Lo sabemos por la Sagrada Escritura. Al llegar, se detiene Juan ante la tumba vacía, entra después Pedro, y nos señala la Escritura algo muy bello de parte de Juan, que vio y creyó. Entonces, el testimonio de este sepulcro vacío muestra para él esta verdad de fe en la resurrección de Cristo. Muy bello este icono. Entonces, el misterio de la resurrección, pequeño paréntesis importante, es un misterio que no es sencillo entrar. Se nos da a conocer en este sepulcro vacío la realidad de la resurrección de Cristo.
hay como un más allá. Necesitamos una fe más pura para asentir, para adherir a esta verdad. Es un más allá de la historia, este testimonio que tenemos solamente de los primeros que encontraron a Cristo resucitado. Entonces necesitamos despertar a esta verdad de fe. El icono nos va a ayudar a este despertar a la verdad de fe. Y es una verdad de fe fundamental, porque expresa la humanidad santa de Cristo y la divinidad que lo hace capaz de vencer el poder de la muerte. Es algo que es el fundamento, la roca de nuestra fe. La Iglesia se desarrolla bajo este principio fundamental. Les quiero leer antes de ir a revisar esto de los íconos, un testimonio que es el de Soloviev, es un filósofo ruso que puede pasar por una serie de procesos para comprender la fe y convertirse a la fe cristiana. Y hace una indagación en las diferentes religiones y al final dice que encuentra una respuesta apropiada en el Fausto de Goethe al oír las campanas de Pascua, lo cual significa: Cristo no entró en otra vida, sino que volvió a su misma vida, divinizó la vida que tenía antes. Después de la resurrección come pescado con sus discípulos, vuelve a Galilea, se les aparece en el lago de Tiberíades, donde tantas veces habían estado juntos. Todo lo que es absorbido en el amor del Padre no se pudre en la tumba, no se destruye, porque el amor vive eternamente. Todo lo que Cristo ha vivido, absorbido en el amor, pasa con Él a la eternidad. Y todo lo que nosotros vivimos en el amor pasa con Él a la resurrección. Este hecho es una novedad total con respecto a todas las religiones. Es lo que Soloviev logra identificar. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, nuestra fe sería vana, dice San Pablo. Todas las demás religiones hablan sí de una vida en el futuro, una vida después de la muerte, pero no se atreven y no... ahí es donde hacemos esta distinción con la fe cristiana. De cierta manera, por eso somos como más orgullosos los cristianos, porque no solamente es un paraíso después de la muerte, realmente es esta presencia del amor de Dios que transforma todo, y que Cristo es la garantía, el garante de esta transformación completa. Y pues esta es realmente la novedad cristiana. El mensaje decisivo para nosotros es la fe en Jesús resucitado. ¿Okay? Entonces, pues hacer este salto de fe, que es la resurrección. Pero bueno, no es Cristo que está ahí representado, es la actitud del humano frente a la angustia de lo que viene en el futuro, ¿no? Después vamos a ver otro icono, que sí es de Oriente y que es muy simbólico, muy representativo. Es la ábside de la capilla de Kariye Kami en Estambul. Y bueno, este está basado, este icono, en el texto sobre todo, de Marcos 16, de la resurrección de Jesús, pero sobre todo hay un pequeño pasaje en la primera carta de San Pedro, del capítulo 3, del 18 al 22, que muestra cómo Jesús desciende a los llamados lugares inferiores o infiernos, donde estaban esperando la resurrección de Cristo todos los justos del Antiguo Testamento. Estaban esperando esta liberación. Y bueno, este icono es de lo más bello que puede haber. Esta ábside en esta capilla, en esta pequeña capilla de Estambul, tiene esa característica de una gran belleza, de una gran simbología que vamos a estudiar juntos, y que es quizá la obra maestra de la resurrección de Oriente. Así como hay el icono de Rublev,
que es la obra maestra de la Trinidad. Podemos ver en este icono una obra maestra sobre la resurrección de Cristo. A primera vista, este icono de la resurrección de la pequeña capilla de Estambul que les menciono, nos resulta un poco diverso de la forma con que ordinariamente se pinta en Occidente este tipo de representaciones de Jesús resucitado. Lo solemos ver a Cristo que sale victorioso del sepulcro, la piedra ha sido levantada, junto al sepulcro los guardias duermen, Jesús lleva el estandarte de la cruz, su victoria personal, su triunfo de resucitado. Y lo vemos, lo contemplamos, bellísimos iconos que podemos ver por ahí que nos muestran a este Cristo saliendo del sepulcro de esta manera. El mensaje del icono de Oriente que les menciono es diverso y al mismo tiempo se complementa. Quiere indicar que el triunfo de Jesús, si lo observamos de cerca, nos envuelve a todos. Toda el ábside está cubierta, está lleno de personajes, ¿verdad? Nos envuelve a todos. Él ha bajado hasta el abismo, hasta el Hades, para llenar de luz y que su resurrección se manifieste en toda su fuerza salvadora, que va a llegar hasta el primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva. Te vamos a señalar algunos detalles sobre este asunto y a ver otros íconos que también nos dan una luz sobre esto. La Iglesia de Oriente conmemora en el Viernes Santo y en el Sábado Santo, con hermosos cantos y símbolos, esta presencia de Jesús que baja a la tierra como un sol escondido, como vida que engulle la muerte, como grano de trigo que va a romperse para dar vida en abundancia. Y bueno, muchos de estos iconos orientales que así representan el misterio de Cristo, que están en las grandes paredes de las iglesias de Oriente, en monasterios, también en algunas catedrales de Occidente, que bajo este influjo, como la de San Marcos de Venecia o la Palatina de Palermo, en Italia. Bueno, entonces este icono de la resurrección de Carille Cammin nos muestra esta verdad de fe fundamental. Cristo ha resucitado de entre los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte y a los que estaban en los sepulcros ha dado vida, lo que cantamos en el pregón pascual también, que la Iglesia nos repite en sus diferentes catequesis. Decía esta pintura que es como un culmen de la teología oriental del siglo XIV, muestra cómo Cristo resucitado, lleno de poder y majestad, envuelto en este círculo de luz, en medio de la oscuridad del abismo, hace ese claroscuro muy claramente, como podemos contemplarlo, con fuerza extraordinaria arranca de sus sepulcros a Adán y Eva, mientras que con sus pies rompe las puertas de la muerte. Un autor ortodoxo, Clement, comenta el mensaje de esta imagen con unas palabras que me parece muy dignas de ser leídas aquí. Dice: Cristo desciende a los infiernos para destruirlos. Es de una blancura relampagueante, pero ahora ya no está en el monte de la transfiguración, sino en el abismo de la angustia y de la asfixia tenebrosa. Uno de sus pies, con un gesto increíble de violencia, rompe las cadenas de este mundo. La otra pierna, con un movimiento de danza, de nado, me parece ahí en el icono como que va nadando, ¿no? Este movimiento de nado, un nadador, empieza a subir de nuevo, después de haberse zambullido en el fondo. Toma fuerza para regresar al aire y a la luz. Pero es Él el aire y la luz. El aire y la luz son irradiación de su rostro, es el fulgor del Espíritu Santo, comenta este autor. Y aquí está su gesto liberador, este gesto que este icono plasma, un gesto liberador de Cristo.
Dice, con cada mano Cristo agarra por los pulsos al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, y no por la mano, porque la salvación, dice, no se negocia, se da. Así los arrastra fuera de sus tumbas. Ninguna sombra, todo rostro tiene la luz del infinito. Ninguna reencarnación, todo rostro es único. Ninguna fusión, todo rostro es como un secreto entre Dios y esa persona. Ninguna separación, todos los rostros son llamas de un mismo fuego. Y la finalidad no es la de conseguir la inmortalidad del alma. Acordémonos la filosofía griega, ¿verdad? Porque inmortales ya lo son las almas en el infierno. Cada rostro es de esta tierra, pero de esta tierra que ha sido y plasmada con el cielo. Está plasmada con este sello que lleva el viviente, que da el liberador. Entonces Cristo que es el liberador. Entonces esta imagen de Cristo es bellísima. Nos muestra este Cristo liberador, da la vida, nos arranca de la muerte por la fuerza de su divinidad representada en este fulgor blanquísimo. Él da la vida porque es la vida y va más allá de la muerte y del sepulcro. Es la vida divina que va más allá de las consecuencias del pecado. Y esta vida la va a infundir a los cuerpos. ¿Ven? Ahí en el icono podemos ver en el fondo, no se ve muy claro, pero están ahí también lo que fueron los instrumentos de su pasión. Entonces este liberador que muere para darnos vida. Muy bello este icono y está lleno de significado. Y bueno, al final también, y un poquito ya más una consideración mística del asunto, muy importante, porque muestra cómo Cristo desciende a estos lugares inferiores, a este abismo, ¿no? Y personalmente, con su poder, también puede descender a nuestros sepulcros para darnos la paz. Y no podemos rechazar el misterio de Pascua. El misterio de Pascua es el misterio de la salvación. Es un poder que se realiza entonces, como lo muestra este icono, donde baja hasta el abismo, hasta el sepulcro de la muerte. Estaban Adán y Eva y nos arranca. También nos quiere arrancar a cada uno de la tumba de nuestro encierro o en la que encerramos a los demás. Cristo viene a liberarnos. Muy bella lo que transmite espiritualmente este icono. Más moderno, pero también de Oriente, está Rubnik. Es un icono, alguien que fabrica iconos también en Rusia, Rubnik. Podemos ver ahí varios de estos iconos, son muy bellos, son muy sencillos, están llenos también de este significado. Son una imagen de que es la base, el ábside de la capilla en Estambul. Pero bueno, podemos contemplarlos también, están llenos de significado. El icono de la resurrección también presenta a este Cristo con un pie arriba, otro abajo, así como una banda que les decía, que se ve en el fondo todas estas calaveras, todo este Hades y todos los que va rescatando, en especial Adán y Eva, y los rostros se ven más claros que en el anterior, por eso también quería mostrárselos, este icono de Rubnik. Y se ven los rostros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, presentes ahí en esta resurrección de Cristo. Sobre todo están los patriarcas, identificamos algunos de ellos. Está Abraham, está Isaac, está Jacob y su hijo Isaac, está algunos de los profetas, Elías, Eliseo. Y después este mismo autor, Rubnik, que me parece muy bello cómo lo manifiesta, atrapa a Eva. En algunos iconos es a Eva, en otros primero ya Adán, y en los otros es primero Adán y luego a Eva. Y es muy bello porque el rostro de Cristo es el mismo que el de Adán, el nuevo Adán. Para realmente darnos este misterio de que la creación es en vista de Cristo. Y bueno, estas imágenes de Rubnik, del rescate de Adán y Eva, también son bastante bellas, bastante dignas de ser contempladas, porque precisamente, bueno, manifiestan
cómo Cristo va en busca de nuestro primer padre, como si fuera la oveja perdida, ¿no? La lleva en sus hombros y quiere absolutamente visitar a los que viven en las tinieblas y en la sombra de muertes de fe, que pues estaban en el seno de Abraham, que estaban en una situación que no podían ver a Dios. Cristo viene a abrir ya definitivamente a entrar, a llevar al hombre a lo que él habíamos perdido en el pecado original. El que es al mismo tiempo hijo de Dios, hijo de Eva, va a librar de su prisión y de sus dolores a Adán y a Eva. Y pues bueno, es esta manifestación que Rubnik nos va a regalar en sus iconos de la resurrección. Un último comentario de Adán y Eva: ya no son ellos los que elevan los brazos, elevan la mano, como en otro tiempo, para tomar del árbol el fruto prohibido, sino que es Cristo, fruto del árbol de la vida, que los toma por mano y se ofrece a ellos como alimento de inmortalidad. Qué bello es esta manera de verlo, ¿no? Es un comentario que hace el padre Dominico muy interesante acerca de esto, y dice esto, que es una gran verdad de fe, ¿no? Cristo, fruto del árbol de la vida, que los toma por mano y se ofrece a ellos como alimento de inmortalidad. Obviamente en ninguna parte del Evangelio se nos muestra a Cristo saliendo del sepulcro como tal. Este momento de la resurrección, lo decimos en la vigilia pascual, solo esta noche lo conoció. Es un secreto entre Dios y el Padre, entre Jesús y el Padre. Sin embargo, se gusta representarlo, porque es el momento de nuestra fe, y bajo la base de que Cristo pues ya no está en el sepulcro, que ha resucitado. Tanto Oriente como Occidente, les decía, presentan estas diferentes visiones de Cristo saliendo del sepulcro. Vemos estos iconos orientales. Aquí les puedo mostrar algunos otros, basados casi todos en esta del ábside de la capilla de Estambul que les decía, donde muestra a Cristo saliendo de estos lugares inferiores. Y bueno, hay uno muy conocido de Piero della Francesca, que muestra la visión occidental, que esa nos da a entender un poquito el hecho bíblico también. Sabemos que estaban ahí los guardias, que estaban dormidos, que la piedra estaba movida, que el sepulcro estaba abierto, ¿no? Y bueno, manifiestan entonces este hecho, como les decía al inicio, de nuestra fe. Y Oriente pues manifiesta más el misterio que se revela, ¿no? Bueno, después de estos iconos me gustaría hablar un poquito de la mañana de la resurrección y las santas mujeres. En Oriente los dos iconos más representativos de la resurrección son este de Cristo resucitado, que desciende de la tumba, la anastasis, que se le denomina, y los otros iconos muy característicos son las miróforas, las mujeres que llevan la mirra, el perfume, para sepultar a Cristo. Y bueno, estos dos también podemos ver, hay diferentes maneras de plasmarlo, tanto en Oriente como en Occidente. Me gusta mucho, especial, cómo lo representa en sus gestos y en sus símbolos Fray Angélico. Tenemos este pasaje de María Magdalena en la mañana de Pascua, en el sepulcro, llorando, que se acerca a Jesús, ¿no? Que lo confunde con el jardinero, que luego se le lanza y quiere tocarlo y le dice: todavía no me toques, me ayuda mi Padre. Y hay estos otros que son las famosas tres Marías, que también Fray Angélico nos regala, que son estas mujeres que van corriendo al sepulcro y lo encuentran vacío, llevando la mirra para embalsamar el cuerpo de Jesús. En Oriente estos iconos de las miróforas son muy bellos, ¿no? Las mujeres están junto al sepulcro que está vacío. Hay un ángel muy bello, siempre lo representan ahí, mostrándoles que Jesús no está ahí, que ha resucitado, y que vean el lugar en el que estuvo su cuerpo. Solo han quedado los lienzos que envolvían
su cuerpo. Y bueno, las mujeres pues están ahí frente a esta losa pesada del sepulcro, llevando con fervor y delicadeza sus aromas, sus ungüentos, para dar la adecuada sepultura a Cristo. Pues estas mujeres portadoras de aromas manifiestan todo este encanto de la mujer cristiana que consuela, que cuida al Señor y cuida su cuerpo. Ahí donde está necesitado el humano, en los niños, en los pobres, en los enfermos hoy en día, en los abandonados, en los heridos, en los hambrientos. Y bueno, pues esta manifestación también muy bella de la caridad cristiana. El sepulcro está vacío, solo quedan esos lienzos que envolvieron el cuerpo de Cristo. Y hay una imagen muy bella de la mariposa y la crisálida, el gusano de seda. Sabemos que este gusano de seda se va a transformar en una blanca mariposa y que va a dejar pues esta envoltura, ¿no? Es como Jesús, es un simbolismo también para hablar de Jesús, que manifiesta como lo pintan en el icono, como una crisálida, donde Jesús es como una mariposa que ha dejado la crisálida de sus vestidos. Él va a hacer efectivo este simbolismo y con él nuestra vida está escondida para resucitar con él. Él hace efectivo este simbolismo en cada uno de nosotros, cada uno de los que esperamos, creemos en la resurrección de Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí no morirá jamás. Y bueno, quiero terminar mi reflexión con esto que empezamos sobre esta verdad de fe que es la resurrección. Y primero decir, hay dos cosas. Una, Jesús resucita por su propia fuerza, por su amor, porque es el Hijo de Dios y es Dios mismo. En su divinidad misma se manifiesta su poder, y su poder se manifiesta resucitando. Y por otro lado, como Hijo de Dios, en la Trinidad Santa, pues resucita por el poder del Padre. La Escritura misma así nos lo da a conocer. En Hechos de los Apóstoles leemos dos expresiones, una que dice Dios lo ha resucitado, es en Hechos 2:24, y los evangelios que leímos, que algunos de los que vimos representados nos lo dice también, es ha resucitado como había dicho. Dios lo resucita y ha resucitado como había dicho. ¿Sí? Entonces, ver cómo por medio del Espíritu Santo el amor divino está obrando también en aquellos que ama, y también ellos van a poseer la fuerza interior para superar su propia muerte, como lo hizo en Cristo. Vamos esta es una gran verdad de fe, porque es el amor espiritual, ¿no? Que es un don también en la iglesia, la caridad fraterna, y la iglesia que tiene la función de dar a luz a sus hijos para la vida eterna. Tiene este venido de su esposo Cristo, tiene este poder. El cuerpo humano, sí, forma parte de este universo material, pero como el de Cristo, que una vez divinizado, va a producir efectos divinos. Cristo es el primero de entre los muertos. Todos estos iconos no lo manifiestan. Y bueno, si tenemos duda de esto, pues vemos el caso precisamente donde se concreta esto en el pan eucarístico, el cual dice, bueno, quien come mi pan vivirá eternamente. Entonces este amor que va a hacer posible esta caridad mutua, la resurrección de los muertos. Me da mucha risa gente que me pregunta, ¿no? Bueno, me han preguntado, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos a encontrar espacio para tanta gente cuando todos resucitemos, ¿no? Si vemos aquí el icono de la iglesia de Estambul, donde está toda esta multitud, ¿no? Bueno, es algo ingenua la pregunta. En realidad, al hacer esa pregunta, partimos de la experiencia de nuestro cuerpo material, tal como lo conocemos hoy en día, sujeto a las leyes del espacio y del tiempo, pero obviamente que no es así, que vamos a resucitar.
tal caso, bueno, habría que alargar la tierra ilimitadamente para que todos cupiéramos. Pero bueno, son cuerpos, el cuerpo resucitado es un cuerpo espiritual. Sí, es una verdad de fe que nos cuesta, hay que caminar en el agua un poquito para adherir a esta verdad de fe. No se trata solamente de algo inmaterial al decir espiritual, sino que es un cuerpo espiritual. Hay una presencia de Dios mucho más profunda y entonces de su capacidad para mostrarnos y para manifestar el amor. La acción del Espíritu Santo, y bueno, eso ya no lo vimos en los iconos, pero salva la verdadera corporeidad del hombre. ¿Ven? Es este Tomás que dice: Jesús, mete el dedo en mi llaga. Hay cierta anticipación, si pudiéramos decirlo, para los que todavía tienen dudas sobre esto, acerca de los cuerpos de los santos incorruptos, o de las bilocaciones, por ejemplo, que se atestiguan este paso de Jesús a través de las puertas cerradas. Pequeños signos de esa parte espiritual de nuestro cuerpo que está más allá de la materia, que tiene un efecto espiritual, como mencionaban también ahí con el bautismo, ¿no? De algo material, un efecto espiritual. Se siembra toda la carta a los Corintios, capítulo 15, la primera, siembra una semilla corruptible, nace incorruptible. Y bueno, pues estamos en esta gran espera de la resurrección universal que nos enseña la fe, que repetimos en el credo, y que la imagen también muy bella del Apocalipsis nos muestra a esta novia que desciende junto al Cordero. Capítulo 22 del Apocalipsis.